una rueda de prensa. A Diego le tengo el teléfono, se me ha escapado. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Para mí es un placer que volvamos a vernos en persona después de tantísimo tiempo. Y bueno, lo hacemos con motivo de la presentación de este nuevo informe que vamos a hacer hoy, relativo al mundo del regadío en Huelva y más exactamente, en este caso, a lo que sería pues el plan que conocemos todos en Huelva como el plan de la fresa, ¿no? El plan de ordenación de la corona forestal. Es un informe para nosotros bastante importante porque, como sabéis, llevamos más de 2 décadas trabajando en estas cuestiones relacionadas con el regadío, con el mundo de los frutos rojos. Ya no es solo la fresa, sino también otro tipo de cultivos que han ido saliendo posteriormente a ellas y todo ello en defensa de 2 principios y valores básicos para nosotros. Uno es el espacio natural de Doñana, el humedal más importante posiblemente de Europa y uno de los más importantes del mundo. Lo conocemos muy bien, no hace falta que nos refiramos a él. Y el otro es a los agricultores legales. Al fin y al cabo, la ilegalidad que se ha venido produciendo durante todas estas décadas en Doñana no deja de ser pues una competencia desleal para aquellos que hacen las cosas dentro de la ley. Es verdad que el sistema puede y debe mejorar muchísimo, sobre todo en cuestiones relativas a los consumos de agua, a todo el tema también del uso de fitosanitarios, etcétera, porque sabéis que ha habido estudios en los últimos meses que se han publicado que demuestran algo que también se venía denunciando desde hace tiempo, que no solamente hay un problema de cantidad de agua en la comarca, y hablo de cantidad tanto para la agricultura como para el espacio natural, sino también de calidad. Cuando hablamos que las aguas, pues ahora mismo del espacio natural están entrando con contaminación y que además la Confederación Hidrográfica ha decretado también de que uno de los 5 partes en las que separó un poco artificialmente el acuífero, pues está ahora se dice en mal estado cualitativo, ¿no? En riesgo de no alcanzar el buen estado cualitativo. Los abogados, y yo soy uno de ellos, nos inventamos las palabras de una manera increíble para poder disimular lo que todo el mundo debería de conocer como, mire usted, esto está contaminado, pero bueno, para eso nos enseñan en la carrera. Bueno, este informe, como os digo, lo que evalúa principalmente es dentro de lo que es el plan de la fresa. Como sabéis, había 3 tipos de medidas en cuanto a cuándo deberían de estar concluidas, ¿de acuerdo? Podían iniciar todas desde el primer día, eso que quede claro, ¿no? Porque cuando hablamos de medida a corto, a medio y a largo, parece que es que tienen que empezar a medio plazo o empezar a largo plazo. No. Las medidas se podían empezar todas desde el primer día. Lo que era a corto, medio y largo plazo es su periodo de finalización prevista en el plan. Entonces, las de corto plazo, que son las que especialmente hemos analizado en este informe, tenían que estar acabadas para diciembre del 2019, dentro de los 5 primeros años del plan. Como ahora comentará Felipe, pero ya os dejo el dato, había 30 medidas, aproximadamente el 80% de ellas, poco más del 80%, no se han ejecutado en estos 5 años lo que estaba previsto, con lo cual, bueno, pues lógicamente, con una cifra así, cualquiera diría que la Junta de Andalucía ha suspendido y con bastante rotundidad el primer parcial de este examen, ¿no? Como tenéis aquí en esta diapositiva, y ahora ya voy a dejar que Felipe sea el que os vaya explicando todo el plan. Como veis ahí, tenemos 3 parciales para ver si aprobamos el examen. Al primer parcial hemos llegado tarde y mal, porque si no tenemos, o tenemos el 80% de las medidas todavía por terminar, por ejecutar, pues lógicamente no podemos decir que estemos en aprobado. Pues nada, dejo ya a Felipe que os va a explicar con más detalle toda la cuestión
Y cualquier cosa, pues en el turno de preguntas, encantado de responderla. Como decía mi compañero Juanjo, el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana, conocido por todos como Plan de la Corona o Plan de la Fresa, que sabéis que se aprobó en diciembre del 2014, tenía una serie de medidas a ejecutar, ¿vale? Creo recordar que eran unas 89 medidas en total, de las cuales algunas eran las medidas propias del plan y otras eran medidas complementarias, ¿vale? Eran 55 medidas del plan y 34 complementarias. Nosotros hemos evaluado solo las que están a corto plazo, porque evidentemente las que son a corto, medio largo plazo, habrá que evaluarlas cuando acabe el periodo. Hemos evaluado solo las de corto plazo. De las 89 medidas son 30 las que hemos evaluado, que ahora os detallaremos por encima. ¿Por qué lo hacemos ahora este plan, esta valoración, y no la hacemos posteriormente a diciembre de 2019, ¿no? Hemos dejado un margen relativo para que algunas de las medidas se terminen de aplicar. Hemos también sufrido, como todos, un poco, quizás retroceso por temas de COVID, pero pensamos que ya es el momento adecuado para lanzar este informe y esta valoración. Estas son las medidas del plan. Estas son las medidas que tenemos tanto del plan especial como las complementarias. De las medidas del plan especial son 18 las que hemos evaluado, algunas de ellas de articulación del espacio agrario, espacio forestal, relativas al agua, relativas a la conectividad ecológica, a la creación de corredores, y otra medida de planes y estudios. En las medidas del plan especial, nosotros las hemos puntuado en modo semafórico, lo veréis también en el informe, como verde cuando las medidas se han realizado completamente, amarillo cuando las medidas se han iniciado pero no se han terminado, ¿vale? Se ha hecho parte del trabajo pero no todo el trabajo, y rojo cuando las medidas no se han realizado. De las medidas del plan especial, veis ahí de las 18, que solo 3 han conseguido aprobarse totalmente. 7 no se han hecho nada y 8 se han hecho, pero desde nuestro punto de vista, no totalmente. Las medidas complementarias del plan, de la misma manera. Son 12 medidas las que realmente están a corto plazo, que son las que evaluamos, de las cuales solo 2 han conseguido pasar el examen, 5 un suspenso absoluto y otras 5 en amarillo que han empezado pero no han terminado, ¿no? ¿En qué se refleja esto? En que estas son el conjunto de las medidas del plan. Ahora trataremos algunas de ellas, de las cuales en el total son 30, solo 5 se han hecho, 12 no se ha hecho absolutamente nada y 13 se han iniciado, se ha hecho parte, pero no totalmente. Entonces, trasladado a porcentajes o a un gráfico, como tenemos ahí, vemos que solo el 17% de las medidas del plan se han ejecutado. Con lo cual, el restante, hay una cifra bastante potente, que son el 40%, no se ha hecho nada. Pero es que después el 43% se ha hecho solo un poco. Es decir, más del 50%, no, más del 80% de las medidas, como ha dicho Juan anteriormente, no se han ejecutado en el plazo que marcamos y pactó el plan. De las que se han ejecutado, tenemos que valorar en positivo algunas que se han hecho. Por ejemplo, la campaña de limpieza de todos los centros de acopio de residuos plásticos que ha elaborado, en este caso, la Junta de Andalucía en los últimos meses. Es uno de los hitos también importantes y uno de los puntos negros que teníamos en la comarca doñana, los centros de acopio que estaban en todos los municipios, pero principalmente queríamos destacar el centro de acopio, por ejemplo, de Lucena del Puerto o uno de los situados en Almonte, en la zona de La Teja. Eran 2 centros de acopio donde había grandísimos volúmenes de plástico de todo tipo y de residuos. Por fin, todo eso, evidentemente con fondos europeos, se ha conseguido restablecer y limpiar. Entonces, es una de las cosas también que hay que valorar como un positivo. Es decir, lo que tenemos que ser también vigilantes es un poco que no hay ningún plan para que no vuelva a suceder en el futuro. Quizás se ha limpiado y dentro de un año vuelva a estar igual y empiecen a echar los agricultores residuos allí, y realmente es una de las cuestiones a trabajar, ¿no? Tenemos que valorar también positivo el esfuerzo enorme de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la clausura de pozos. Hito histórico, después evidentemente de sentencias en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otras sentencias administrativas, que por fin se han eliminado una cantidad de pozos ilegales. Eso es algo importante que también queremos agradecer con este informe. Y sobre todo el esfuerzo y el trabajo de la gente a pie de campo. Es decir, aquí hay que también aplaudir la labor de la Guardería Fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en temas de agua y de los agentes ambientales de la Junta de Andalucía cuando tienen que hacer trabajos sobre delitos de ordenación del territorio. También un aplauso para ellos porque ambos colectivos están bastante
haciendo una labor muy importante y de riesgo, porque viven continuamente con amenazas en la zona por culpa de agricultores ilegales, y eso es algo que no podemos tolerar, porque están defendiendo un bien público. Son las tres cuestiones importantes a hablar en positivo. Sin embargo, el informe también deja unos datos en negativos que nos preocupan. Se siguen creciendo los regadíos en la zona, pero es que lo más destacado es que la propia Junta de Andalucía, en sus competencias en el Tinto, Odiel, Piedras, ha permitido modificar y aumentar considerablemente la superficie agrícola regable. Os contamos. El plan de la Corona Forestal de Doñana nace en el año 2014 y te dice una superficie que se va a mantener en regadíos o se va a regularizar y una superficie que se tiene que eliminar. Esa superficie que es legal o que es susceptible de regularización en regadíos eran regadíos que estaban antes de la aprobación del POTAT, en febrero de 2004, y que cumplen una serie de requisitos, por ejemplo, que cumplan con la Ley Forestal de Andalucía de 1992, una serie de cuestiones. En el 2014, cuando se aprueba el plan de la Corona Forestal, que fue un paso importante por todos, apareció una cifra de suelos agrícolas regables, que tenéis ahí, de 9.340 hectáreas. Perfecto. ¿Qué ocurre? El plan, evidentemente, también se actualiza. Y en la siguiente actualización de la superficie, porque hay gente que alega, cambios que ha habido, la actualización siguiente, que la elabora la Junta de Andalucía, en el 2018, plantea una cifra de una subida, en lugar de 9.340, sube a 9.954 hectáreas. Una subida considerable. Pero con esto, lo que también reflejamos aquí es que de 9.340 se eliminan 381 hectáreas, sobre todo por incumplimiento de ley forestal, fincas que cumplían en un principio, aparecían en el mapa, pero que cuando chequean habían sido transformadas en montes públicos, sobre todo, después de la ley forestal de Andalucía del año 1992, con lo cual no pueden regularizarse. Con lo cual, de la cifra inicial le restan esas 381. Pero es que la Junta de Andalucía suma 995 hectáreas más en suelo agrícola regable por dos motivos. Uno, sube en Guadalquivir 260 hectáreas y 735 hectáreas en el Tinto Odiel Piedra. Por eso la cifra, a pesar del esfuerzo en eliminar fincas forestales, por otro lado regularizan muchísimas fincas nuevas, con lo cual es sorprendente, ¿no? Y situamos la cifra en el 2018 de 9.954 hectáreas. ¿Qué ocurre? Que hace muy poco han presentado la nueva cartografía oficial del Plan de la Corona. La nueva cartografía oficial indica una cifra de 9.418 hectáreas, que podemos pensar, dice, hombre, pues ha bajado hectáreas, ¿no? De 9.954 ha bajado a 9.418. O son cifras muy parecidas a las que teníamos inicialmente. Inicialmente empezamos el plan con 9.340 y lo acabamos ahora con 9.418. ¿Qué ocurre en este periodo? En este periodo hay un hito importante que hemos pagado todos los que estamos aquí y otras muchas personas. Se compra con fondos públicos la finca Mimbrales. Se compra con fondos públicos la finca Mimbrales. Y se quitan porque Mimbrales es una finca que estaba legal, que estaba contemplada en las 9.340 hectáreas iniciales, porque una finca que ya en muchísimos años en producción, además contaba con la absoluta legalidad. Con lo cual se compra Mimbrales y se quitan 889 hectáreas en Guadalquivir. Pero es que en ese periodo también la Junta de Andalucía pone 353 hectáreas nuevas en regadío. Le deja, amplía la superficie agrícola regable en 353 hectáreas. ¿Qué quiero decir con todas estas cifras, que las tenéis en el informe más detallado? Es que hemos perdido una oportunidad de oro para reducir la superficie en la zona, que incluso nos ha costado muchos millones de euros de fondos europeos, y resulta que en Guadalquivir compramos una finca para quitar hectáreas y resulta que la Junta, por otro lado, está dando hectáreas, está regularizando hectáreas nuevas en Tinto Odiel Piedra. Es algo totalmente absurdo. Esto es el principal punto negativo que vemos del plan especial. El segundo punto importante es que
hemos dicho anteriormente que valoramos el esfuerzo en cerrar pozos, valoramos el esfuerzo de los agentes ambientales y de la guardería fluvial, pero se están cerrando pozos y la superficie no disminuye. Algo falla, y ya tenemos también un informe muy pequeñito que os juntaremos también, como el caso, por ejemplo, de Lucena del Puerto del verano del 2019, cuando, después de mucho esfuerzo, os acordáis también las denuncias que sufrió o la agresión que sufrió la guardería fluvial, las manifestaciones de los agricultores, cuando se consiguen cerrar pozos, que se cerraron 77 pozos en la zona, hicimos un pequeño análisis, y la superficie de riego antes del cierre de pozos y después del cierre de pozos es la misma, lo cual algo falla. ¿Qué pasa? Estamos cerrando pozos o que no servían ya, o estamos cerrando pozos y están abriendo otras captaciones, o estamos cerrando pozos porque le estamos dando agua de trasvase. Pero la realidad es que no se está disminuyendo la superficie. En negativo también, otras 3 cuestiones importantes. Había a corto plazo una medida que era que se cierren todas las captaciones no regularizadas. Una medida que tanto en el Tinto de El Piedras como en Guadalquivir se tienen que cerrar todas las captaciones no regularizadas. Y eso es un suspenso absoluto. Porque si existen todavía en la zona aproximadamente más de 1.600 hectáreas que están fuera de suelo agrícola regable, oficialmente, esas hectáreas tienen que estar regando. Y están regando de captaciones. Con lo cual, no se están cerrando las captaciones no regularizadas. Un tema muy grave es que no se está acabando con la superficie fuera de suelo agrícola regable. Se está abordando ciertas cuestiones, se está abordando, como quien dice, la administración está abordando lo fácil y está obviando lo difícil. Está intentando por todos los medios regularizar regadío, hacer trasvases, pero no está cerrando los pozos ni las fincas que tienen que eliminarse. Ese es el gran problema que tenemos aquí. Muchas veces jugamos en el juego de palo-zanahoria, ¿no? En lo que yo te doy, tú me das. Realmente, aquí estamos ofreciendo a los agricultores muchas zanahorias, pero palos, ojo, palos a los que se le tienen que dar. Hablamos de las fincas que realmente incumplen totalmente la legalidad. Nosotros como WWF, Juanjo lo ha dicho anteriormente, absolutamente defendemos la conservación de Doñana y absolutamente defendemos la agricultura legal, que está viviendo una competencia desleal totalmente. Este año hemos visto una caída de precios y hemos visto muchos sindicatos, muchas asociaciones agrarias, federaciones de empresarios, criticando la caída de precios por ciertas cuestiones y no están valorando la cantidad de hectáreas que están regando, que meten esa fruta en el mismo mercado y están hundiendo los precios. Son ellos mismos los que tienen que defender la agricultura legal y acabar con la agricultura ilegal, y no lo están haciendo. Y luego, una medida muy importante, que es el plan de la Corona, no solo era regularización de regadíos, traer trasvases, era también una cuestión de eliminación de fincas ilegales y creación de corredores ecológicos, de conectividad entre territorios. Y eso, a corto plazo, había una serie de medidas, como los del linde de los arroyos públicos en Tinto de El Piedra, en Guadalquivir, que no se ha hecho absolutamente nada, ni en Guadalquivir ni en Tinto de El Piedra. Esto es lo que nosotros entendemos que son los datos más importantes. ¿Qué pedimos? O sea, como peticiones importantes, una oficina técnica del plan de la Corona Forestal. Actualmente el plan es la herramienta más importante que tenemos en todo el ámbito de Doñana para realmente crear una ordenación del territorio. Y desde el minuto 1 estamos pidiendo una oficina técnica del plan. Ojo, no es nada extraño, cuando ya en el desastre en Alcóllar se creó una oficina del Corredor Verde del Guadiamar. Pedíamos lo mismo y no se ha creado. Y realmente las administraciones deberían hacer un esfuerzo realmente con los próximos fondos públicos que puedan venir para crear una oficina técnica. Porque ahora mismo son personal en las diferentes delegaciones, sobre todo de Huelva, que están con muchísimo trabajo y no pueden abordar, porque Doñana les absorbe gran parte del trabajo. Necesitamos crear también una dotación presupuestaria para las medidas del plan, que algunas no cuentan con presupuestos. Y eso sí es importante. Evidentemente, el cierre de todas las captaciones no regularizables, eso es una condición que tienen que cumplir inmediatamente. La eliminación de toda la superficie que se está regando sin permiso es algo también clave, sobre todo para intentar ya de una vez por todas acabar con la lacra del uso ilegal del agua a la agricultura y posicionar y defender a los agricultores ilegales.
y podemos destinar todos los fondos que podamos a mejorar la sostenibilidad en la producción de esos freseros y esos cultivadores de la zona para que se posicionen mejor en los mercados, para que conserven mejor los recursos naturales en Doñana y podamos remar conjuntamente todos. Pero mientras no acabemos con los agricultores ilegales es imposible. La recuperación de zonas forestales y zona A, de las 1.653 hectáreas, 1.653 hectáreas aproximadamente, que elaboramos en nuestro informe Doñana bajo plástico, que son fincas que tienen que eliminarse porque están transformadas y no están en suelo agrícola regable. Algunas de ellas son fincas que están en secano en los últimos años, se han puesto en regadío, pero algunas de ellas están en zonas forestales, públicas o privadas, en una zona que se llama zona A, que es, según un artículo del Plan de la Corona y del POTAT, es la zona de especial protección de los recursos naturales. Pues 380 hectáreas de esas 1.653 están actualmente regándose en la zona especial de protección de recursos naturales. O sea, eso ya es lo prioritario que la Administración tiene que actuar. Y aquí es, en este caso, la Junta de Andalucía la que tiene las competencias para asumirlo. La implementación de corredores ecológicos es clave. En este caso, la Administración sí ha hecho un informe importante para valorar la situación. Han empezado a hacer actuaciones en un corredor pequeñito que está fuera del conflicto, en zonas donde realmente se puede hacer. Pero realmente lo que tenemos que recuperar y ser valientes es en arroyos importantes como el arroyo de la Cañada, donde hasta hace poco, en más de 2 kilómetros de arroyo, existían más de 30 balsas dentro del arroyo. Ese es el arroyo o el sistema que tenemos que recuperar, que son las conexiones importantes luego de muchas especies, desde Doñana hasta el exterior. Y sobre todo, clave, que no seamos nosotros mismos, que la Administración no sea la que se esté echando piedras en el tejado. Es que parece esto una película de ciencia ficción cuando tenemos que nosotros anualmente presentar los datos de nuevos regadíos ilegales y afortunadamente en los últimos años va creciendo, pero poquito a poquito, y nos tenemos que encontrar con unos incrementos tremendos de regadíos aceptados por la Junta de Andalucía en la zona de Tinto Diel Piedra. O sea, es algo inadmisible. O sea, vuelvo a recordar, hacemos un esfuerzo importante para comprar una finca pública de 885 hectáreas para quitarla de regadío y la Junta de Andalucía ha autorizado la cifra de 999 hectáreas nuevas en Moguer, en Tinto Diel Piedra. Luego, claro, vendrán las demandas de infraestructuras en Huelva, pero es que estamos creando nosotros mismos el problema. Eso no puede ser posible. O sea, no puede ser posible porque estamos rompiendo las reglas del juego. La Administración está creando realmente una desconexión entre dos ámbitos, en la propia comarca doñana, entre los dos territorios. Está creando un problema. O sea, porque estamos quitando estar en un sitio y lo estamos poniendo en otra sin recursos. Es algo que no podemos tolerar y por eso pedimos a la Administración que revise los datos y que ponga fin al regadío. Esto no puede ser posible a día de hoy. Y esos son los datos más importantes que os queríamos trasladar. Tenéis, ahora os mandaremos a todos, pero lo subiremos también en la web, evidentemente. Estamos mandando, bueno, la nota de prensa del informe. Tenéis un informe principal, que es el informe de la evaluación del Plan de la Corona Forestal. Con esos datos, esa infografía que os he enseñado, las medidas también las tenéis apuntadas, todas las medidas, las 30 medidas, cómo se llaman y demás. Es el informe de seguimiento. Y con ese informe de seguimiento tenemos como 3 pequeños informes que también os pueden ser interesantes, que uno es el informe de la evaluación de regadíos aprobadas de suelo agrícola regable por la Junta de Andalucía, que podéis ver la cifra de cuánto ha subido, cuánto ha bajado en Guadalquivir, cuánto ha subido en Tinto Diel Piedra, cuánto ha bajado en municipios como Almonte, cuánto ha subido en Moguer, esas cifras están ahí. Tenéis un pequeño informe también que hicimos de Lucena del Puerto, cómo el cierre de captaciones ilegales no llevó al cierre de superficie, a la eliminación de superficie, y el documento Doñana bajo plástico, que fue el último documento que presentamos en 2019, de la situación de crecimiento y cuántas hectáreas estaban fuera del suelo agrícola regable. Juanjo. Yo tengo una... Si quiere venir Juanjo conmigo aquí por si alguna de las preguntas. No, por si acaso, esperamos. No, yo tengo una... Es que ha dado 3 cifras, a ver cómo me puedo quedar. El plan en 2014, cuando nace, 9.340 hectáreas. Sí. ¿Vale?
se actualiza, la Junta lo actualiza y llega a 9.954. Luego has hablado de la nueva cartografía en 9.418 hectáreas. Vamos a ver. Sí. Mi pregunta es, a partir de esta duda que puedo tener yo de tanto número, ¿cuánta superficie tiene el plan, digamos, y cuánta hay irregular o ilegal? Sí, actualmente tenemos que revisar las cifras, pero puede sumar, actualmente nosotros hablamos, creo que recordar de memoria, como unas 11.000 hectáreas en total de cultivo bajo plástico. Unas 11.000 hectáreas en cultivo bajo plástico, de las cuales fuera de suelo agrícola regable hay unas 1.600. ¿Cuántas? 1.600. En la nota que te hemos mandado lleva la cifra exacta de 1.650 ilegales. Ahí está. Ilegales. El resto legales. Sí. Vale. El dato también nosotros manejamos que era, de toda la superficie actual que hay, el 20% no está dentro del suelo agrícola regable, con lo cual tiene que eliminarse. Es nuestra cifra, el 20% del total se tiene que eliminar. Por eso también no es una cuestión de que acabemos con la agricultura, estamos hablando con el 20%. Ojo, porque incumple los criterios y muchas veces el 20% algunos son propietarios que tienen una finca de 10 hectáreas y lo que tiene que eliminar son 3 hectáreas. O algún propietario tiene 3 fincas y elimina una. Es decir, que no estamos acabando con digamos, de quitar el 20% a acabar con la economía. Eso es mentira. Y después hay una cuestión que se debe de tener en cuenta. El plan no solamente pretendía acabar con lo ilegal, sino también establecer un marco más racional de explotación de los recursos. Y también en ese sentido van algunas de las medidas que se van tomando, por ejemplo, por la Confederación del Guadalquivir. No tiene lógica que tú estés remando en una dirección y compres, por ejemplo, Mimbrales. Pero Mimbrales no es una finca ilegal, como ha dicho Felipe, no es, sino que tú dices, voy a comprar una finca legal grandísima a la que le puedo, de esta manera, coger los derechos de agua para mejorar el resto del acuífero. Pero si ahora tú vuelves a repartir ese agua que ya no tenías, porque es que no la tienes, entre los demás, al final lo que vuelves a crear es de nuevo el problema. Entonces, aquí la cuestión era no solamente eliminar lo ilegal, sino poner un marco lógico de que las explotaciones puedan tener también un futuro. Porque en todo esto algún día también, nosotros ya lo hemos trabajado, meterás datos como estaba comentando el otro día, por ejemplo, de cambio climático, reducción que sabemos que vienen de aporte, etcétera. Y cuando hagan y muevas de nuevo la costelera, verá que hay cosas que pueden ser legales, pero no convenientes, que no tienen nada que ver con la ilegalidad. Y ahí también tendremos que empezar a pensar. Esto igual que cuando yo era niño y en Sagunto dijeron aquí hay que reconvertir el sector industrial y alguien puso en marcha un plan para que hubiera una reconversión. Aquí tendrás que llegar el momento que tendrás que decir, señores, es que esto tiene que tener un techo, no puede tener un crecimiento infinito. Ahora estamos hablando de intentar conseguir nuevos recursos de agua en esa burbuja que se está creando y que va a estallar algún día y ya veremos a ver a quién va a dejar por el camino, porque esto, como otras burbujas que hemos ido creando en otros sectores económicos, va a pasar. Que es el tema de seguir diciendo que se sigan poniendo regadíos, en otros lugares de la cuenca. No es que tenemos que cumplir con los compromisos que ya tenemos de planes anteriores. No, señores, que los datos de la administración, además una de las cosas que yo siempre digo es que no son datos nuestros. O sea, no son datos que yo me he inventado, son datos que yo he buscado, ¿no? Los datos de la propia administración te dicen que vamos para abajo. Y al mismo tiempo estamos diciendo vamos para arriba en los regadíos. Eso en algún momento se cruzará y estallará. Ahora estamos diciendo, no, pues conseguiremos agua ¿a cuánto coste también? O sea, y después tienes un problema que mucha del agua que se pretende reutilizar, por ejemplo, la que viene de otras fuentes que hasta ahora no se han estado utilizando en el riego, ya están comprometidas para los usos ecológicos y la supervivencia de los ríos. Con lo cual el problema realmente es que hacen un plan donde todos acordamos, porque nosotros estuvimos en su momento en el origen del plan y no vamos a renegar de él. Esta mañana me preguntaban, ¿entonces hay que cambiar el plan? Digo, no, lo que es que ejecutarlo. Y sobre todo pensar en el marco futuro. No se puede coger y gastarse millones en retirar una finca que es legal para mejorar el sistema y al mismo tiempo estar repartiendo esas hectáreas. Una pregunta, ¿cuál es la principal excusa que da la administración para no cerrar esas 1.600 fincas? O sea, ¿es una falta de voluntad política? ¿Es por dificultad de los agentes medioambientales? ¿Qué problemas identificáis vosotros ahí? Bueno, yo te digo, yo creo que es un problema de voluntad política. O sea, al final aquí uno hace lo que quiere poniendo el dinero y el personal donde le interesa.
O sea, la administración puede poner los fondos, el esfuerzo y volcarse en solucionar algo cuando quiere. No hace falta que pongamos ejemplos conocidos por todos porque todo el mundo lleva mascarilla. O sea, cuando tú tienes que poner fondos en algo porque te interesa, lo haces. Aquí el principal problema lo ha comentado Felipe antes y nosotros lo detectamos desde el primer minuto, es la falta de una oficina que impulse este plan y lo ejecute. ¿Por qué? Tened en cuenta que los funcionarios y personal de la Junta ya están bastante saturados de trabajo y sobre todo porque en la administración en algunas cosas que no ha podido crecer después de la crisis. Por ejemplo, la guardería. Entonces, si tú hubieras dedicado fondos, y eso es una decisión política, a ejecutar el plan podría ir mucho más rápido. Después también es verdad que hay otra decisión que tienen que tomar de una vez por todas las administraciones y las circunstancias, yo entiendo que se lo permite, que es tomar medidas cautelares. O sea, cerrar cautelarmente aquella finca que esté en una situación no legal. Cuando arregle usted los papeles, yo siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo tener el carnet de conducir que estar sacándose el carnet de conducir. Si yo me estoy sacando el carnet de conducir y estoy en la autoescuela, e incluso puede hacer que haya hecho el examen la primera vez, el teórico, y me falta el práctico, yo no tengo todos los papeles. Si a mí me coge la Guardia Civil, yo lo pago. Aquí tú abres una finca sin tener los papeles nada más que presentados. Es que yo los he presentado. Pero usted nadie le ha dado todavía nada para que usted empiece. Usted no tiene el carnet de conducir. Por lo tanto, si tú cierras esa finca cautelarmente, ya verás cómo se acababa el problema en 2 minutos. El problema es que ahora mismo las dejas abiertas y mientras tanto uno va ganando dinero. Y tanto el cierre cautelar como los fondos que le hacen falta al plan depende de la Consejería de Medio Ambiente. Básicamente sí. ¿Tenéis interlocución con ellos? Hombre, tenerla tenemos, lo que pasa que, bueno, desde que la consejería se creó el ente que es ahora mismo, es más difícil que antes era solo, tenemos que la Consejería de Medio Ambiente y era mucho más fácil y mucho más rápido porque tanto técnicos como incluso delegados, los propios cargos, bueno, pues tenían mucho más tiempo. Ahora, en algunos casos andan mucho más liados y tienen agendas más difíciles de cuadrar, ¿no? Pero sí hay interlocución, lógicamente, vamos. A nivel técnico no hay problema, a nivel técnico además la persona está asignada como coordinador del plan si hay una relación directa, ellos presentan anualmente el informe en el marco del Consejo de Participación de Doñana. Lo malo es que no tenemos la interlocución esa directa para las decisiones políticas. Y claro, es una cuestión de voluntad política, como decía Juanjo también, porque las medidas, algunas son difíciles de ejecutar quizás por burocracia y más, pero hace falta también mecanismos de coordinación interna con la Administración. No es posible que Confederación esté tomando ciertas medidas y después, por otro lado, la Consejería en su territorio permite aumentar regadíos, por ejemplo, ¿no? Y hay que articular también medidas, por ejemplo, no solo abordando el cierre de pozos, es estrechando cada vez más el apoyo hacia los agricultores legales y dejando de lado las ilegales. Y eso no solo cerrando, que es lo prioritario, pero es asegurar los fondos europeos. Porque vemos también casos de que muchas veces se acceden a ayudas europeas a agricultores que están fuera de la zona susceptible de regularización. Eso tenemos que abordarlo. Hay muchas ayudas europeas a comercialización que van a grandes cooperativas cuando tienen que seccionar a quién puede ir realmente de esos productores. O sea, esa es la gran cuestión. Entre todo establecer una estrategia que debería estar dirigida por una oficina técnica del plan especial para ir realmente trabajando en pro de los agricultores legales e ir poco a poco dejando de lado a los agricultores que no tienen los permisos correspondientes. Esa es la clave. ¿Y en ese sentido la patronal nos apoya? ¿No está con vosotros? ¿La patronal? No, ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera, porque la patronal siempre vive al final a expensas de que si el riesgo reputacional, que si los daños en los medios de comunicación europeos, es que la prensa. Pero es que la realidad tienen ellos, son ellos mismos los que están viendo lo que sucede. Yo nunca he escuchado a ninguna asociación agraria ni a ninguna asociación de empresarios en Huelva atacar el agricultor ilegal que está haciendo un daño terrible. Imaginaros, por ejemplo, un agricultor legal que tiene una finca de toda la vida, ¿no? O un agricultor legal nuevo que ha comprado una finca hace años que le ha costado 60.000 euros por hectárea, una finca de regadío, que en la zona se están vendiendo incluso más dinero, que tiene que competir en el mercado con un agricultor que ha comprado una finca de secano que le ha costado 15.000 euros la hectárea y que le ha puesto en regadío. Al final es una competencia desleal enorme en el mercado. Y después pasa lo que pasa. Caída de precios, problemas mediáticos. ¿Y la culpa qué tienen? ¿Los que están denunciando el mensaje? ¿O la culpa la tenéis vosotros que estáis creando esa burbuja, no sois capaces de poner freno? Y aquí hay muchas entidades que tienen poder, que tienen
pero deberían tener una estrategia de sostenibilidad, porque luego es muy fácil venderte como sostenible, ¿eh? Luego es una etiqueta que te dan o tú te creas una campaña de marketing y lo vendes perfectamente. Pero la realidad es que ninguno de ellos se ha mojado. Aquí las denuncias de nuevas ilegalidades siempre han sido asociaciones de nuestro tipo. Bueno, pues si no hay más preguntas, Yo sí quiero hacer una más. en fin, y A si ver si no, podéis hacer un pequeño resumen de qué impacto tienen esas 1.600 hectáreas ilegales sobre Doñana, ¿no? Sobre el espacio natural, sus acuíferos, su fauna, su flora. pues, hay un dato concreto de agua, mejor Felipe, si quieres hacerle la Sí, bueno, el dato oficial del Plan Hidrológico de Guadalquivir es que en los últimos 30 años está llegando a las marismas de Doñana el 60% del agua que le llegaba. Es decir, hemos perdido un 60% del agua que le llegaba, ese es el dato, ¿vale? Oficial que viene en el Plan Hidrológico. Eso luego tiene una repercusión no solo de la cantidad de agua que llega, es decir, la vegetación asociada, muchas especies simbólicas asociadas, que llegan las aves migratorias y en ese momento no hay agua. Claro, ese es el dato como más significativo, ¿no? Pero tenemos también el estado del acuífero. Desde hace ya muchísimos años nosotros veníamos pidiendo la declaración oficial de antiguamente sobreexplotado el acuífero Doñana. No. Al final han tenido que hacer porque es que que está claro. Estamos sacando más agua de la que tenemos y es que no hay otra historia. además en ese sentido hay una cuestión, el gran acuífero de Doñana sirvió como embalse en los años 90, sirvió de gran embalse cuando la situación de emergencia que hubo por la gran sequía de estos años 90. Eso se ha perdido, ¿eh? Como volvamos a pasar por una de esas, no solamente del medio ambiente, es que la agricultura no va a tener agua. ¿Por qué? Porque te has bebido el gran embalse que tenía. Como no lo vemos y está bajo tierra, pues no nos parece que está ahí, pero es que estaba. Y el problema es que esto es como la cuenta de un banco. Tienes 10.000 euros, vas sacando 1.000 todos los meses, vas ingresando 600 y te crees que no hay problema. Pero a largo plazo, al final acabamos en número rojo. Y el número rojo en este caso va... Y no lo decimos nosotros, sabéis todos dónde vivimos, sabemos todo el mundo lo que nos pasa con la sequía, sabemos... Bueno, porque lo sabemos todo el mundo. Aquí hay gente que prefiere seguir adelante, esto es como la burbuja inmobiliaria en su día. Hay que seguir adelante, no hay que mirar a ningún sitio, no hay que escuchar las críticas de los demás, no hay que racionalizar lo que está pasando. Tenemos que seguir corriendo. Cuando estalle, algunos ganarán, otros se arruinarán y algunos ya no estarán en sus cargos y estarán en sus casas y les darán igual.